Primero, bueno, antes ya has dado unas pequeñas pinceladas, pero bueno, sobre la relación Estados Unidos y Cuba, que culturalmente estas nuevas relaciones son buenas, pero a nivel socioeconómico, ¿tú cómo ves que va a evolucionar esta relación? Socioeconómico, ahí no sé nada. Esto sí no está en mano. Ya lo que es economía, etcétera, no sé. Música, relaciones musicales muy buenas para el desarrollo de los artistas, para el desarrollo de ambas culturas, y eso que es fantástico. En ese sentido sí no puedo decir. ¿Y cuanto a política? No. Política. Claro. Bueno, claramente Cuba, se podría decir que Cuba es una cuna musical. Sí, Cuba es una fuente musical. Una fuente musical que constantemente está creando y procesando nuevos talentos, nuevos valores y nuevas palabras. ¿Qué significa tener un padre como Bebo? Bueno, significa, yo te diría, que quizás la vida me ha dado algunos premios, pero yo creo que el premio más grande que me dio Dios fue tener un padre como Bebo. En todos los sentidos, no solamente como el músico, sino como el papá, el hombre que te guía, que te prepara, que te educa, ¿no? Eso es un premio tener un padre así. Bueno, estuviste, corrígeme si me equivoco, no sé, explícame un poco esos 18 años que estuviste sin verlo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hubo un espacio de 18 años que no lo vimos. Mantuvimos relaciones, bueno, de cartas, etcétera, escribíamos, etcétera. Pero bueno, al final pudimos vernos en un concierto que yo hice con Rilaquere y fue como un reencuentro muy bonito. ¿Le gustaba tu música? Sí, ¿Qué sí. decía tu padre de tu música? No, él siempre tuvo el tanto de lo que yo estaba haciendo y yo le pasaba todos mis discos y cosas y siempre le gustó y me daba consejos en la distancia. Mira, esto está muy bueno y mejor podías hacer esto otro. O sea, como maestro siempre, ¿no? O sea, cuando nos encontramos, bueno, pues ya todas las cosas estaban en el lugar que él quería y que yo hice también. ¿A qué fue debido, si se puede contar, esos 18 años? Bueno, tú quieres quedar en la política, pero yo no. Yo no quiero hablar de política, porque si no fue de Cuba, eso no lo veo. Vale. Bueno, hace tiempo ya que vives en España. Sí, vivo en España desde que él se enfermó en el 2010. Vine con mi familia para estar cerca de él. Y desgraciadamente falleció en 2013 y entonces ya mi hijo Julián estaba en la escuela ahí en Benalmádena, ¿no? En Málaga, donde fuimos, y entonces ya nos quedamos residiendo en España, así que son notas españolas como tú hablas y es que eres española, Y bueno, y contento, ¿no? Aquí en España. muy contento y también voy a Cuba, tengo mi casa en Cuba también. Toco en Cuba a veces, ¿no? Pero trabajo mucho en Europa. Entonces, por suerte, además, como tengo tantas giras en Europa, me es más cerca París, Londres y todos estos lugares a partir de España, estoy en Europa, independientemente de que España me gusta. Siempre me gustó porque también tenemos raíces españolas en la familia. Tenemos raíces españolas en la familia. Última pregunta ya. Está claro que internacionalmente sois muy reconocidos, os quieren mucho, pero en Cuba no notáis ese mismo cariño hacia la familia Banchel. Mira, en Cuba, Esa misma admiración. en Miami, acabo de tocar en Miami, y el mismo cariño que nos tienen en Cuba, y el recuerdo de la música de la que está en Cuba, en todos los cubanos de este planeta. Y yo pienso que eso es un reconocimiento tan bonito, ¿no? Después de los años que tú miras al pasado y ves que esas flores que sembraste han crecido, que la gente lo agradece, que la gente lo acepta. Porque los conciertos en Cuba toqué en Cuba con esta banda y fue increíble. Toqué en Miami con esta banda y fue increíble. Y en todos los Estados Unidos y en España también, que fue donde nació la idea del proyecto de en este festival. Entonces ya yo digo que valió la pena haber hecho una banda como esta y que no ha habido jamás una banda como esa y es difícil además que haya otra cosa. Y toco música que no es solamente jazz, porque la música es más, ¿no? El jazz es parte, ¿no? Es parte de la música, pero está el clásico,
está la música cubana tradicional, está el flamenco, está la música universal. Yo lo que toco es música. Dentro de eso está incluido, por supuesto, el jazz, que es un género que me encanta y que me gusta mucho igual que la música cubana. O sea que eso se llama, en Cuba decimos, sorpresa de harina con boniato. Vamos a ver dónde ponemos el saco. Quería preguntarle a Chucho que bueno, siempre dices que tocas lo que el auditorio y el público te inspire. Yo quería preguntarte si la improvisación es una de las características del jazz y del piano. Yo pienso que la improvisación es la característica más importante del jazz, ¿no? Porque realmente el jazz, o este género, te da un pie forzado, quiere decir un tema, y a partir de ahí es que tú vas a empezar a hacer, ¿no? O a desarrollar lo que se te ocurre, pero creo que sin improvisación no existiría el jazz, porque precisamente ahí está el jazz, en la improvisación. Y no solamente en el jazz, yo pienso que la improvisación existe, yo creo que los barrocos improvisaban mucho. Bach era un gran improvisador, Mozart y Beethoven eran tremendos improvisadores, y muchas obras de Chopin, él estaba practicando el piano y de pronto sentía un tema, una melodía que se lo corría estudiando y soltaba y cogía la pluma, ¿no? O sea, por eso hay una cosa que se llama fantasía impronta. O sea, que era algo que él estaba tocando y de pronto se lo corrió. Entonces es una cosa que improvisó Chopin, que entonces la escribió. Entonces esos son los improntos de improvisar. O sea, hasta que improvisar muy bien. El jazz, por supuesto, la secuencia es una música que es totalmente improvisatoria, como se dice, en general. Y pienso que esa es la base. El piano es un instrumento que puede improvisar o no. Si tocas una obra clásica, vas a tocar lo que está escrito, lo vas a interpretar también a tu manera, hay muchas formas de interpretar. Pero ya es lo que está hecho. Y el jazz lo que te da la oportunidad de tocar 100 veces una obra y 100 veces es diferente. Yo quería preguntarle a Chucho, creo que esta edición es la edición en que Chucho colabora con gente más joven, ¿no? ¿Qué aprendes no solo de tus hijos, sino también de bandas como Charango, de músicos jóvenes que te gusten? ¿Qué es lo que aprendes? Yo me he pasado la vida trabajando con músicos mucho más jóvenes que yo. Ahora mismo los Atropidos Messenger, en la última generación, son compañeros de estudio de ellos. O sea, es como una retroalimentación. Yo absorbo mucho de lo que ellos tienen, porque ellos vienen con las cosas nuevas. Ellos absorben mucho de mis experiencias también. Y pienso que eso es muy bueno. Con los Afro-Cuban, yo tengo 4 músicos, además tengo la suerte de que cada uno su instrumento está considerado el mejor. O sea, o el más brillante, vamos a decir el mejor, el más brillante. Con los hijos míos también, ellos tienen su onda, ellos son ellos. Y también, ellos aprenden mucho de mí, pero yo tomo muchos elementos de ellos, yo me voy alimentando también. Porque quiero que sepan que yo estoy haciendo de aquel 40, pero eso es lo que yo hice en el siglo XX, yo estoy haciendo cosas del siglo XXI. Yo no me da miedo en aquel. Y esto se está empezando a ver los Afro-Cubanos. Charango es un grupo jovencito, un grupo que está haciendo un trabajo fantástico. Y entonces, ya yo los he escuchado, me gusta mucho. Voy a tomar de sus elementos, pero también les voy a contar bastante por la experiencia mía sobre la música, de este tipo de música, ¿no? Rítmica. Y pienso que va a ser muy lindo, ¿no? Es como quedarnos las manos, ¿no? Como saludarnos. Lo de Charango pienso que va a ser espectacular. Desde los años 40, a partir de Chano Pozo, entró Chano Pozo, Las Cocas, entró Patato, Bandé, Candito, o sea, Cándido Camero, entró Armando Peraza, entraron muchos cubanos a tocar con Santana en la época de oro de Santana, que la época de oro de Santana ha sido siempre, ¿no? Sí, ha sido siempre, no es aquella época, pero yo creo que eso es muy lindo. Las orquestas Big Band cubanas en la época de Benny Moré sonaban con la Big Band, era una Big Band con sonido norteamericano, con sonido de jazz, con acompañamiento y ritmos cubanos. Y los cantantes cubanos cantaban entonces en el estilo de los cantantes norteamericanos como Nat King Cole,
Billy Stein, Salvao, Ella Fitzgerald. O sea que todo es como que una unión, y a partir de las raíces africanas que están en la música afrocubana, la música afroamericana, la música española también tiene raíces africanas, pienso que del sur, ¿no? El flamenco tiene, oye, los ritmos del flamenco se las trae y no son fáciles, pero los españoles son súper ricos. Nosotros tenemos la suerte de haber tenido la herencia española y africana. Por tanto, tenemos ritmo por África, por todos lados. Y España, para mí, es uno de los países más rítmicos del mundo.